Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Estamos en mi casa en Jerusalén y el tema de hoy es el significado y la pronunciación de los nombres bíblicos. Quién sabe, tal vez hoy también encuentren su nombre aquí. Entonces, si están listas, vamos a empezar. Hace pocos días fue la fiesta de Purim, que es en honor al libro de Esther. Entonces, vamos a empezar con ella, con la reina Esther, cuyo nombre era Hadasa. Sí, el nombre que ella recibe al nacer es Hadasa, que significa mirto, que es un tipo de planta. Les voy a poner una fotito aquí para que la vean también. Pero entonces, ¿de dónde salió el nombre Esther? Cuando la van a presentar ante el rey Asuero, intentan ocultar su identidad judía y por eso cambian el nombre de Hadasa a Esther. Esther viene de Esther, que significa literalmente escondido. Entonces, el nombre Esther puede traducirse como escondido o escondida. Pero, además de eso, Esther también puede venir de Ishtar, que era una diosa babilónica. Y aquí es bueno recordar que un nombre puede tener a veces más de un significado. En este caso, Esther puede significar tanto escondida en hebreo como el nombre de una diosa babilónica. Y vamos a aprovechar para hablar de algunas otras mujeres de la Biblia. Ruth en hebreo se pronuncia Ruth y viene de la palabra Reut, que significa amistad. Entonces, Ruth puede traducirse como amiga. Una de las juezas del pueblo de Israel se llamaba Débora, que en hebreo se pronuncia Dvora. Y Dvora significa abeja. Hablemos un poco de las matriarcas y de la genealogía bíblica. Entonces también voy a ir poniendo el árbol genealógico aquí al lado mientras voy hablando. La primera matriarca se llama Sara. Sara, hasta hoy en día, en hebreo es un nombre muy común y lo pronunciamos Sará. Y Sará es literalmente ministra. Entonces, si buscan hoy en día en las noticias en Israel, a las ministras del gobierno se les llama Sará o Sarat Hatarbut, por ejemplo, la ministra de Cultura. Entonces, el nombre Sara puede traducirse como ministra o, en el mundo antiguo, como una mujer de importancia, como una princesa o una reina. Entonces, después de ella viene Rebeca. Rebeca se pronuncia Rivka y es uno de los nombres cuyo significado no conocemos con certeza, pero creemos que viene de la misma palabra que atar. Y eso quiere decir que Rebeca o Rivka significa la que ata o la que une. Y ahora las hermanas Raquel y Leia. Raquel se pronuncia Rachel y significa oveja. Y Leia también a veces se llama Lía en portugués. Se pronuncia Lea y no viene del hebreo, sino del idioma acadio, que es otro idioma antiguo de Mesopotamia y significa vaca o vaca salvaje. Y el hijo primogénito de Leia se llama Reubén, que llamamos en portugués Rubén o Rubens, y es la unión de dos palabras hebreas, Reu, Ben. Reu significa miren y Ben significa hijo. Entonces la traducción del nombre es miren al hijo o aquí está el hijo. Y el hijo menor de Jacob se llama Benjamín o en hebreo Binyamin. Y viene de la misma palabra, Ben, que es hijo, y Yamin, que es derecha. Entonces Benjamín significa el hijo de la derecha o el hijo de la diestra. Y el propio Jacob recibe un segundo nombre en Génesis 32, donde está escrito: Shimja ki im Israel ki sarita im Elohim. Él recibe el nombre Israel. Y el nombre Israel es la unión de dos palabras de esa frase. Sarita, que significa luchó, y Elohim, que es la palabra Dios. No es su nombre, sino la palabra Dios. Entonces, Israel significa luchó con Dios, en el sentido de luchar junto con Dios y no contra Él. Gracias, papá.
Vivo en Jerusalén. Todos los días camino por estas calles, las mismas piedras y el mismo suelo donde caminó el rey David. Tengo en mis manos tierra del monte del templo. Esta fue cuidadosamente rescatada por arqueólogos en los años 90 en el proyecto de cribado. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad y origen. Estoy tan feliz, es tan hermoso y especial, pero más allá de eso, tiene un significado tan profundo. Llevo conmigo una pieza histórica poco común del lugar más sagrado de Jerusalén. Lo tiene todo. Nuestra fe, nuestra familia, algo que llevaremos por generaciones. Creo que es una pieza que todo cristiano debería tener mientras aún sea posible. Cada pieza viene con un certificado firmado que prueba que eres de los pocos que alguna vez poseerán este tesoro. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde sea que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Ahora, voy a aprovechar este momento para hablar del nombre de Dios, porque creo que es una de las preguntas que más recibo aquí en el canal. En el judaísmo no pronunciamos el nombre de Dios, que es el tetragrama. Esta es una tradición del pueblo que viene desde la época del Templo de Jerusalén. Entonces, literalmente, hace 2000 años que ya no se hacía eso, y por eso, hasta el día de hoy, no pronunciamos su nombre. Cuando queremos referirnos a Dios, usamos otras palabras. La más común de ellas es Hashem, que significa literalmente el nombre. Entonces, aquí en Israel, cuando se conversa con las personas y se habla de Dios, normalmente lo que vas a escuchar es Hashem. Y eso es por causa del tercer mandamiento. Pero eso es una tradición judía. Cada quien tiene su religión y sus costumbres, pero nosotros, hasta hoy en día, en hebreo, no lo pronunciamos. Usamos Hashem o Elohim, como la misma Biblia vimos lo menciona repetidamente, y esas dos iniciales de la palabra Elohim, que es él, se usan mucho en nombres, como vimos en Israel, pero también en otros nombres, como Ismael. Ismael o en hebreo Ishmael es la unión de Ishma, que significa oye, y él, que es Dios. Entonces, Ishmael significa Dios oye. Y también un nombre que me parece hermoso es Uriel, que en hebreo lo pronunciamos de una forma muy parecida, Uriel. Y Uriel es Ur, luz, y Li, mía, y el Dios. Significa Dios es mi luz, Uriel. Y Samuel, o en hebreo Shmuel, significa literalmente el nombre de Dios. Pero ahora vamos a pasar a algunos nombres del Nuevo Testamento. Y vamos a empezar por Pedro, cuyo nombre hebreo era Simón, que en hebreo es Shimón. Shimón viene literalmente de escuchar. Entonces el nombre Simón, Shimón, significa aquel que escucha. Y él va a recibir un segundo nombre que es un nombre griego, Petros, que es Pedro en portugués y significa piedra. Es muy común en el mundo judío que las personas tengan más de un nombre. Aquí Pedro tenía el nombre hebreo de Shimón, de Simón, pero también el nombre griego que es Pedro. Vamos a ver otros ejemplos de esto. Pero por ejemplo, mi nombre latino, mi nombre brasileño es Aline. Pero también tengo un segundo nombre, que es mi nombre en hebreo, Ilanit, que significa sapo. Entonces, sí, mi nombre en hebreo es sapo, pero esto es un ejemplo de que se puede tener más de un nombre hebreo y un nombre no hebreo. Y los dos no necesitan necesariamente tener el mismo significado. Otro ejemplo es Pablo de Tarso, que tenía dos nombres. Paulo, que es el nombre latino, significa pequeño o humilde, y el otro nombre, que era su nombre hebreo, era Saulo, que pronunciamos Shaul y significa el que pregunta. El nombre Mateo viene del hebreo y se pronuncia Matityahu. Matityahu es la unión de Matanat, que significa presente, con parte del tetragrama, parte del nombre de Dios, que es el nombre que mencioné que no pronunciamos. Y por eso, al juntar, queda Matityahu, que significa presente de Dios.
El nombre André viene del griego Andreas, que significa masculino o varonil, que también puede traducirse como valiente. Y de aquí también viene el nombre Andreya. Entonces, André y Andreya significan valiente. Y otro nombre griego del Nuevo Testamento es Felipe, que viene de Filipos, que significa el que ama o el que le gustan los caballos. El nombre más solicitado, creo, fue Marcos, que es un nombre de origen latino y viene por el dios Marte. Quiere decir aquel que está dedicado a Marte, que es el dios de la guerra. Y por eso el nombre significa valiente, valeroso o guerrero. Y de aquí vienen los nombres. Marcos, Marco, Marcia y también Marcio. ¿Conocen la historia de Jairo en el Nuevo Testamento? Jairo o Jair se pronuncia en hebreo Yair y significa el que ilumina. Es una de mis traducciones favoritas de nombres de la Biblia.